Mi nombre, como lo decía el pastor, mi nombre es Jesús Rodríguez. Nací aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 18 de agosto del año 1992. Y sabes, me identifico mucho con esta palabra, esta vida, este testimonio de Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre que no le faltaba nada. Era un hombre, dice la palabra, era un hombre rico. Y sabes, si Zaqueo era un hombre rico, quiere decir que no le faltaba nada. Zaqueo lo tenía todo. Pero sabes, había una necesidad en su corazón. Había una necesidad tan grande de conocer quién era Jesús. A pesar de que él lo tenía todo, esa necesidad existía aún en su corazón. Y la Biblia nos habla a través de este relato que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Yo creo que Zaqueo había escuchado los testimonios o los milagros que Jesús hacía. Y sabes, la palabra dice que Zaqueo va a ver a Jesús, y como Zaqueo era un hombre de baja estatura, dice la palabra de Dios que Zaqueo sube a un árbol para poder ver a Jesús. ¿Cuál fue la sorpresa para Zaqueo? Que entre tanta multitud que había, Jesucristo voltea a mirar a Zaqueo y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo se da prisa, desciende y lleva a Jesús a su casa. La Biblia dice que estando Jesús en la casa de Zaqueo, dice la palabra que gente que estaba allá afuera murmuraban de Jesús, porque decían: este hombre ha entrado a posar a una casa de un hombre pecador. La gente murmuraba de Jesús. Pero sabes, la Biblia nos habla que Jesús en alguna ocasión dice su palabra que él decía: yo no he venido a los sanos sino a los enfermos. ¿Sabes por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Y sabes, Jesucristo estaba ahí en la casa de Zaqueo. Jesucristo jamás condenó a Zaqueo. Solamente bastó con su presencia para que la vida de Zaqueo cambiara. Y dice la palabra que estando ahí en la casa de Zaqueo, Zaqueo se levanta y dice: ¿sabes qué, Dios? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes por qué me identifico con esta palabra? ¿Sabes por qué? Porque tuve una infancia normal, se puede decir. Una infancia donde no me faltó nada. Una infancia donde mis padres se esforzaron para darme todo. Y sabes, no tenía necesidad de nada. No tenía necesidad de ropa, porque mis padres me la daban. Mis padres me daban para calzar. Y sabes, no tenía necesidad de nada. Crecí en una familia normal. Mis padres trabajaban. Y sabes, tengo buenos recuerdos de mi infancia. Mis padres en muchas ocasiones nos sacaron a pasear a diferentes lugares, a conocer diferentes ciudades. Y sabes, aparentemente yo lo tenía todo. Pero empecé a crecer. Y sabes, me doy cuenta que el enemigo desde muy pequeño quiso destruir mi vida. El enemigo desde muy pequeño quiso acabar con mi vida. Y sabes, cuando el enemigo te ataca y cuando el enemigo intenta todo por destruirte, es porque él sabe que tú estás cargando con algo que Dios te ha dado. Cuando el enemigo trata de destruirte, cuando el enemigo trata de matar tu vida, es porque él sabe que tú tienes un propósito de parte de Dios y que Dios a su tiempo lo va a cumplir. La Biblia nos habla que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para dar vida, y vida en abundancia. Y sabes, desde muy pequeño el enemigo quiso acabar con mi vida. Desde muy pequeño el enemigo quiso destruirme. Tengo recuerdos desde los 6 años. Recuerdo muy bien, a los 6 años mi padre era una persona que vendía relojes en el centro de la ciudad. Recuerdo muy bien que él tenía un cuarto en mi casa, donde en ese cuarto tenía toda la herramienta que él usaba para arreglar relojes. Entre esa herramienta recuerdo que tenía un resistol muy conocido, el resistol 5000, un resistol amarillo.
Y sabes, recuerdo yo que yo sentía algún impulso de poder abrir ese resistor y poderlo inhalar. Sabes, yo era un pequeño de tan solo 6 años. Yo no sabía para qué era ese resistor. Pues yo tenía 6 años, aún no me juntaba en las esquinas, aún no tenía amigos. Pero sabes, me doy cuenta que el enemigo siempre trató de destruir mi vida. El enemigo desde muy pequeño trató de marcar mi vida. Hoy me doy cuenta que ese resistor 5000, hoy hay una generación, la juventud, que se está perdiendo con esa sustancia química. Y sabes, el enemigo quería destruirme a través de eso. Yo tenía tan solo 6 años de edad. Recuerdo que también me llamaba mucho la atención fumar. Imagínate, desde los 6 años de edad. Recuerdo que como yo no tenía cigarros, recuerdo que yo tenía la libreta de mi escuela, arrancaba una hoja de la libreta y comenzaba a hacer cigarros. Y comenzaba a hacer como dizque yo fumaba, con tan solo 6 años de edad. Comencé a crecer y empecé a desarrollar mi rebeldía. Entre los 7 y 8 años, mi madre por primera vez me lleva a una demarcación de policía. Porque sabes, ya no podía conmigo, porque había tanta rebeldía en mí que mi madre ya no podía controlar mi vida. Sabes, el enemigo estaba destruyendo mi niñez desde muy pequeño. Y recuerdo que llegamos a la demarcación de policía. Estaba ahí una psicóloga, mi madre me lleva con esa psicóloga y ella comienza a hablar conmigo y me dice: ¿sabes qué? Si tú te sigues portando mal con tu mamá, si tú te sigues portando así de rebelde, el día de mañana aquí vas a estar encerrado, porque tú no quieres corregirte. ¿Sabes? Yo seguí en mi rebeldía. Recuerdo que desde esa temprana edad comenzaron a invitarme a las escuelitas bíblicas. ¿Sabes qué era lo que yo hacía? Es que me escondía cuando las personas que me invitaban iban a buscarme a mi casa. Yo corría a esconderme porque desde muy pequeño yo no quería saber nada de Dios. Recuerdo muy bien que había una iglesia en la esquina de mi casa. Y sabes, yo era una persona tan rebelde que cuando era el tiempo de la alabanza en la iglesia, yo recuerdo que llegaba a esa iglesia y comenzaba a gritar tantas cosas. Sabes, yo no tenía un conocimiento de la palabra. Yo no tenía a Dios en mi corazón. Comencé a crecer en esa rebeldía. Y a la edad de 9 años, por primera vez, consumo un cigarrillo. Tenía tan solo 9 años de edad cuando recuerdo que estaba en la escuela. Y recuerdo muy bien que estando ahí en la escuela había un joven que era más grande que yo. Y ese joven era una persona muy rebelde. Y sabes, esa persona era tan rebelde que ninguno de los profesores lo quería en el salón de clases. Y era tan rebelde que recuerdo muy bien que tuvieron que echar suertes para ver a quién le tocaba, porque esa persona era tan rebelde. ¿Y qué crees? Tocó en mi salón de clases y se hizo mi amigo. Recuerdo muy bien que un día nos encargaron una tarea y él me invitó a su casa. Estando en su casa, su abuelito lo cuidaba, y recuerdo muy bien que sacó una caja de cigarros de su abuelo y comenzamos a fumar. No estaban sus papás, su abuelo se había ido y comenzamos a fumar en ese momento. Y así mi vida comenzó a destruirse aún más. Así el enemigo comenzaba a marcar mi vida desde muy temprana edad. ¿Sabes? Cumplo los 12 años de edad y por primera vez caigo a una demarcación de policía. Recuerdo muy bien que yo había salido de 6º año con 12 años de edad. Y recuerdo muy bien que juntándome con mis amigos de allí de la colonia, entramos a la escuela, abrimos los salones de clases y comenzamos a hacer destrozos. Llega la policía y la policía nos lleva a la demarcación. ¿Sabes? Era un pequeño con tan solo 12 años de edad. Era un pequeño que el enemigo estaba marcando en la rebeldía. Era un pequeño que el enemigo quería destruir su vida. Estando ahí en la demarcación de policía, mi madre llega
Y sabes, recuerdo muy bien a mi madre que cuando me vio tras las rejas, comienza a llorar. Comienza a llorar descontroladamente. Sabes, yo me daba cuenta de algo, que desde ese momento el enemigo venía con todo a destruir mi vida. Mi madre comienza a llorar al verme en ese lugar. Sabes, yo quizás en esos tiempos, yo quizás no podía comprender el por qué mi mamá lloraba. Yo no podía comprender el por qué mi mamá no me dejaba hacer mi vida. Pero sabes, hoy lo puedo comprender porque tengo dos niñas. Y hoy puedo comprender el amor del padre, o el amor que la madre tiene a los hijos. Hoy lo puedo comprender. Sabes, entro en la secundaria. Y sabes, ahí fue el boom para mi vida. Entre los 13 y 14 años de edad, comienzo ya a juntarme en las esquinas. Comienzo a juntarme con una pandilla. Recuerdo que teníamos por nombre de mi pandilla los Crips. Y sabes, recuerdo muy bien que comencé a juntarme en las esquinas y comencé a juntarme con gente mayor que yo. Esa gente mayor que yo ya comenzaba a consumir drogas. Sabes, recuerdo muy bien que yo tenía miedo de consumir las drogas. Yo tenía miedo del efecto que podía traer a mi vida. Pero sabes, tarde que temprano iba a terminar cayendo en ese círculo vicioso. Porque ¿sabes por qué? Porque me encontraba en un ambiente de destrucción. Me encontraba en un ambiente donde la drogadicción se movía. Y aunque yo no quisiera, tarde que temprano iba a terminar cayendo. Y sabes, comencé a caer poco a poco en el círculo de las drogas. Mi padre empezó a ver necesidad en mi casa, empezó a faltar el trabajo, y mi padre toma la decisión de irse a Estados Unidos a trabajar. Pues aquí ya casi no había empleo en lo que él hacía. Y se va a Estados Unidos a trabajar, recuerdo muy bien. Y cuando él se va, yo comienzo a descontrolarme aún más. Ya estaba en la secundaria. Y sabes, cuando mi padre se va, comienza la perdición total en mi vida. Estando en la secundaria, recuerdo muy bien que mis compañeros del salón de clases, nadie se drogaba. Pero como yo ya me estaba juntando en las esquinas, como yo ya comenzaba a juntarme con pandillas, y como yo ya comenzaba a drogarme, recuerdo muy bien que comencé a llevar drogas al salón de clases. Y sabes, comencé a enviciar a cada uno de mis amigos. Recuerdo muy bien que comencé a ingerir pastillas. Empecé a ingerir pastillas y me llevaba pastillas para poderme estar drogado en mi salón de clases. Estando drogado en mi salón de clases, me volvía una persona ingobernable. Consumí las pastillas, después comencé a consumir marihuana. Un amigo comienza a invitarnos a consumir ahora cocaína y piedra. Y sabes, mi mamá no se podía dar cuenta de que yo era una persona drogadicta. Recuerdo muy bien que en mi salón de clases comienzo a llevar a todos al vicio de las drogas. Y también comenzamos en la ciudad de Monterrey. En ese tiempo recuerdo muy bien que andaba mucho de moda el graffiti y comenzamos a rayar las calles de Monterrey. Y sabes, yo tenía algo, el cual siempre pensaba, el cual siempre me impulsaba, y era de que yo quería que la demás gente que yo era que viera que yo era una persona violenta. Yo quería que la demás gente viera que yo era una persona valiente. Y sabes, comencé a andar grafiteando las calles de Monterrey. Y sabes, recuerdo muy bien que en la secundaria donde yo estaba había un puente donde toda la secundaria tenía que pasar ahí. Y sabes, recuerdo que yo dije, voy a rayar ahí para que los demás vean que a mí no me da miedo nada, para que los demás vean el mal ejemplo en mí. Comencé a rayar puentes panorámicos. Sabes, yo no sabía, o era una persona ingobernable y no sabía
el daño que podía hacerme si yo caía de ahí. Comienzo a juntarme con mi pandilla y comenzamos a ser violentos en la pandilla. Y sabes, era una persona tan violenta y una persona que yo quería que todo el mundo lo viera. Recuerdo muy bien que una vez estando drogado en la esquina de mi colonia, pasan dos muchachos y dos muchachas por aquel lugar. Y recuerdo muy bien que todos estábamos drogados y los comenzamos a golpear. Y sabes, yo quería que todos me vieran, así que yo agarré un pedazo de bloc. Y cuando aquel joven estaba en el piso, yo llegué y le arrojé ese pedazo de bloc. Yo me sentía orgulloso de lo que yo hacía, pues estaba totalmente drogado. Yo quería que todos vieran cómo yo era yo, que yo era una persona ingobernable, que yo era una persona rebelde. Y así poco a poco mi vida se iba destruyendo. En mi pandilla decíamos algo y todos teníamos un plan y decíamos: ¿sabes qué? Si agarramos a alguien de la pandilla contraria, no tenemos que perdonarlo, porque cuando ellos nos agarren, ellos no nos van a perdonar a nosotros. Así que, ¿sabes qué? Cuando agarremos a alguien, no lo perdonemos. Y sabes, eso se quedó bien grabado en mi corazón. Recuerdo muy bien una noche cuando una persona que yo no conocía había ido a mi colonia a visitar a una amiga. Y llegó un amigo y me dijo: ¿sabes qué? Esa persona hace algunos días quiso golpearme. Recuerdo muy bien que yo le dije: pues vamos a golpearlo. Y yo tenía un barrote, yo cargaba un barrote. Y tenía un barrote y sabes que la intención, lo que yo quería hacer era llegar con ese barrote y pegarle en la cara. Me había hecho una persona totalmente violenta. Pues quizás ya no tenía una autoridad en mi casa, que era mi padre. Por eso me sentía libre. Y sabes, recuerdo muy bien que llegué donde estaba ese muchacho, y antes de yo darle en la cara, recuerdo que otro amigo llegó, le golpeó la cara con el puño. Él se agachó y yo le alcancé a pegar en la espalda. Y sabes, yo no me había dado cuenta que ese barrote estaba totalmente lleno de clavos. Sabes, si yo le hubiese dado en la cara, le hubiera destruido la cara con esos clavos. Sabes, comienzo a drogarme aún más. Comencé en algunas ocasiones a robar. Comencé a agarrar dinero para conseguir para las drogas. Mi vida estaba totalmente destruida. Mi vida estaba totalmente puesta en un pozo donde yo no podía salir. Y sabes, no podía parar de drogarme. Pero solamente me drogaba en aquel tiempo, recuerdo, con piedra y cocaína. Y recuerdo muy bien que un día llegó mi primo con con solventes químicos a mi casa. Y sabe, yo tenía miedo de poder agarrar ese solvente. Yo no sabía la reacción que iba a tener en mi vida. Y sabes qué, recuerdo que aquella tarde mi primo me ofrece ese solvente y comenzamos a drogarnos ahí en mi casa. Y sabes qué, desde ese momento el enemigo ató aún más mi vida. Y ya no podía parar de drogarme. Una vez que tomé ese solvente, ya no podía parar de drogarme. Me estaba destruyendo no solamente mi vida, sino la vida de mi madre, porque el vecino del lado de mi casa se había dado cuenta y mi madre ya también sabía que yo me comenzaba a drogar. Recuerdo muy bien que mi madre va con mi primo y le dice: ¿por qué enviciaste a Chuy con ese solvente? Y recuerdo muy bien que mi primo dijo: no, ella usaba otro tipo de drogas más peores. Ella usaba marihuana, ella usaba cocaína, ella usaba piedra. Y sabes, pero esa droga, el solvente, comenzó a destruir aún más mi vida.
Me llevaba la droga a la secundaria. Cuando me metía a bañar tenía que estar consumiendo drogas. Y como te decía hace algún momento, mi padre no estaba aquí, estaba en Estados Unidos. Mi madre se encontraba trabajando. Entonces yo me quedaba algunas horas de la tarde solo. Y recuerdo que me metía a mi cuarto y me comenzaba a drogar. Traía a mis amigos a mi casa y nos juntábamos dentro de mi casa, y en ese lugar nos drogábamos. ¿Sabes? Mi madre ya no puede conmigo. Mi madre se estaba enfermando y mi padre también. Cuando le dan la noticia a mi padre que yo comienzo a drogarme, que yo comienzo a ser una persona drogadicta, mi padre se comienza también a enfermar, comienza a enflacar. Y como mi mamá ya no podía conmigo, tiene que venirse mi padre de Estados Unidos para acá. Ya mi vida ya estaba en un pozo donde yo ya no podía salir. Recuerdo muy bien que yo antes decía, no sé por qué mucha gente dice que no puede dejar las drogas. Si yo en cualquier momento que quiera dejarlas, las puedo dejar. Pero ¿sabes qué? El enemigo ató totalmente mi vida. Ya no podía dejar ese tipo de drogas. Mi padre se viene para acá y recuerdo que me comienzan a llevar con un psicólogo. Recuerdo que yo estaba en segundo de secundaria o tercero, y a última hora de clases me sacaban de mi salón y me llevaban con un psicólogo. No sabían por qué yo me drogaba, si yo aparentemente tenía todo en mi casa, si yo aparentemente, jamás me faltó algo. Me llevan con un psicólogo y ¿sabes qué? Mi padre comienza a pagar una fuerte cantidad de dinero y mi vida seguía siendo la misma. Seguía drogándome, seguía juntándome en las esquinas. Ya no me llevan con el psicólogo, me calmo por algún mes y otra vez vuelvo a recaer y otra vez comienzo a drogarme. Y ahora ya no me llevaron con un psicólogo, sino me empiezan a llevar con un hipnotista. Y sabes, recuerdo muy bien que el hipnotista trató de dormirme para ver por qué, para llegar a la raíz de ese problema, el por qué yo me estaba drogando. Y aunque mis padres pagaban cierta cantidad de dinero, yo seguía en la misma situación. Yo no podía cambiar porque estaba totalmente atado en las drogas. Y sabes, no me importaba lastimar el corazón de mi madre, no me importaba lastimar el corazón de mi padre, porque estaba totalmente atado y yo no podía salir de ahí. Recuerdo muy bien una tarde cuando no había nadie en mi casa. Recuerdo ese día que mi madre se había ido, eran entre las 3 y 4 de la tarde y mi padre llegaba hasta las 9 de la noche. Y estando con unos amigos les dije, ¿sabes qué? Vamos a mi casa a drogarnos, porque no hay nadie. Y estaba junto con otro compañero. Y sabe, yo estaba inhalando aquel solvente en la sala de mi casa, mientras mi compañero también se estaba drogando, pero él estaba hablando por teléfono, recuerdo muy bien. Y eran entre las 3 y 4 de la tarde, yo no esperaba que nadie llegara. Y sabes, me encontraba en una situación muy crítica, porque cuando hay personas que cuando inhalan el solvente, hay un estado donde comienzas a alucinar cosas. Y sabes, tienes que estar al pendiente, porque si tú no sales de ese estado de alucinación, te puedes quedar ahí. Es por eso que quizás hoy ves mucha gente que consumió drogas y anda vagando en las calles, porque se quedó, como decimos acá, en el avión, en el alucine. Y sabes, yo me estaba quedando en el alucine. Recuerdo que tenía la botella del solvente en la sala de mi casa, estaba acostado, cuando de repente recuerdo que mi amigo dijo, ¿sabes qué? Ahí viene tu papá. Y de ahí se me borró todo. Solamente recuerdo que yo decía, no me pegues, papá. Cuando de repente despierto de ese alucine o de ese trance, miro la botella del solvente tirada, yo corro, agarro la botella y comienzo de nuevo a drogarme. Pero ahora me paro en la puerta de mi casa viendo hacia afuera y ya veo que viene mi papá. Y dije, ya la regué. Entonces entra mi papá, entra destrozado. Él había ido con la mamá de mi amigo
a decirle lo que estábamos haciendo. Y entra mi papá y recuerdo que se sienta en el comedor. Recuerdo que él tenía unas tijeras en sus manos y sabes que él trató de quitarse la vida. Él quiso quitarse la vida. ¿Sabes por qué? Porque ya no podía conmigo. Porque ya habían intentado por muchas partes y mi vida no cambiaba. Y sabes, al ver esa situación, al ver a mi padre destrozado, yo no me tentaba el corazón y seguía en lo mismo. Seguía y volvía a intentar cambiar, pero no podía. No podía cambiar. ¿Por qué? Porque quizás había en mi vida un cierto remordimiento. Y sabes, mi familia se comienza a acercar a la iglesia. Hubo un problema en la familia donde una prima estaba embarazada y a punto de dar a luz le dio preeclampsia. Se la llevan gravemente al hospital y estando en el hospital le dicen a la familia: ¿sabe qué? O salvamos a su hija o salvamos a la bebé. Mi familia comienza a quebrantarse y ahí les comparten del evangelio a todas mis tías. Entre ellas iba mi mamá. Ahí por primera vez les comparten del evangelio y ¿sabe qué? Comienzan a entregar su vida a Jesucristo porque tenían una necesidad. Muchas de las veces tenemos que pasar por ciertas necesidades para podernos acercar a Dios. Y sabes, ellos estaban pasando esa necesidad y abrieron su corazón a Jesucristo y lo aceptaron como su único y suficiente Salvador, y sus vidas comenzaron a cambiar. Y sabes, recuerdo que mi madre me comienza a hablar de Cristo. Recuerdo que mi madre me comienza a hablar de la palabra y me comienza a invitar a la iglesia, pero sabe que yo le daba la espalda a Dios. Y por mucho tiempo le di la espalda a Dios. Desde mi niñez le di la espalda a Dios. Desde mi niñez quizás me burlé de Dios, porque en algunas ocasiones me compartieron de Dios. Y sabes, lo que yo hacía era burlarme de ellos, pero no sabía que me estaba burlando de Dios. En una ocasión un compañero en la secundaria me habló por primera vez de Dios. ¿Y sabes qué fue lo que yo hice? Recuerdo muy bien que estábamos sentados en los bancos y recuerdo que yo lo que hice cuando me habló de Dios es que yo con mi pie empujé su banco hacia adelante. Y cuando él estaba hacia adelante arranqué una hoja de una libreta y se la aventé. Y yo recuerdo que le dije: fuera los cristianos de aquí. Yo no quería nada con Dios. Y cuando mi mamá me hablaba de Dios, yo me enojaba y muchas de las veces le decía de malas palabras porque yo no quería saber nada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque quizás toda mi vida me inculcaron una religión. Y de la noche a la mañana me comenzaron a hablar de Dios y yo ya no quería nada con Él. Pero mi madre comienza a orar por mi vida. Mi madre comienza a orar por mí. Recuerdo muy bien que la oración de mi madre, nunca voy a olvidar unas palabras que mi madre decía en su oración. Yo recuerdo que mi mamá decía: Dios, por favor te pido que traigas con lazos de amor a Chuy. No te olvides de él. Señor, tráelo con lazos de amor. No permitas que él pase por un accidente. Tráelo con lazos de amor, por favor. Y aunque la gente de allá afuera de mi casa, de mi colonia, me señalaban como una persona drogadicta, una persona rebelde, una persona ingobernable, mi madre me miraba con ojos espirituales y ella ya miraba un predicador. Mi madre me miraba con ojos espirituales y ella decía: un día él va a estar predicando de su palabra, un día él va a ser un siervo de Dios. Y nunca se me van a olvidar esas palabras de mi madre, esa oración de mi madre. Y sabes, recuerdo un día, yo no me podía drogar en mi colonia porque mi mamá ya sabía dónde me juntaba. Recuerdo un día que
empecé a tocar en un grupo colombiano. Y recuerdo que estando tocando en ese grupo, habíamos acabado de tocar como a las 12 de la noche. En ese tiempo andaba de novio con mi esposa y voy y la dejo a una colonia donde yo no podía entrar porque tenía mucho pleito ahí. Cuando la dejo, a mediación de calle ya me estaban esperando. Y era una persona muy más grande que yo, de edad y de estatura. Y recuerdo muy bien que esa persona se para en medio de la calle con las manos hacia atrás y comienza a decirme de cosas. Yo recuerdo que solamente le dije: ¿sabes qué? Ya no quiero problemas, yo no quiero tener broncas con nadie. Entonces cuando yo corro, aquel hombre tenía una piedra inmensa y me la avienta. Y como no me dio, él me correteó y me agarró y me comenzó a asfixiar. ¿Sabes lo que él quería hacer con esa piedra? Es terminar con mi vida. Él estaba totalmente drogado. Y comenzó a asfixiarme y comenzó a ahorcarme. Él quería tumbarme al piso para azotarme en el cordón de la banqueta. Yo no podía gritar, pues él tenía su mano puesta en mi cuello. Y estando en esa situación, recordaba la oración de mi madre. Estando en esa situación de muerte, recordaba que mi madre me había hablado de Dios. Y sabes que en ese momento, hoy puedo ver que Dios tuvo misericordia conmigo. Así como lo tuvo misericordia cuando me encontraba totalmente drogado, que me estaba quedando en el alucine. Una vez más, Dios me demostraba que su misericordia estaba sobre mi vida. Y recuerdo muy bien que se regresa mi novia, comienza a gritar y sale la gente de ahí y me lo quita. Como acabamos de tener baile, había como 50 amigos reunidos. Vienen todos. Comenzamos a hacer un destrozo en esa colonia. Me voy para mi casa. Recuerdo muy bien que me acosté y comenzaba a meditar sobre mi vida. Yo decía: ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero esto. Ya no quiero esto. Y comenzaba a ver una necesidad en mi vida de poder saber del Dios que mi madre me predicaba. Recuerdo una vez que mi madre, ya no podía juntarme en mi colonia, yo me tenía que ir hacia otra colonia a poderme drogar. Y sabes, mi madre estando en oración, el Espíritu Santo la levanta y la guía hacia la otra colonia. Recuerdo que era un campo muy oscuro totalmente, y para entrar en ese campo tenías que pasar por un cierto pasillo. Y hasta allá la llevó el Espíritu Santo. Y recuerdo muy bien que mi madre llega y estaba yo con un compañero, que su nombre es Raúl, y le decíamos el güero. Y recuerdo que el güero estaba parado ahí y le dijo a mi mamá: ¿sabes qué? ¿No has visto a Chuy? Y yo estaba sentado y me hice para atrás hacia una malla para que ella no me viera. Y él comienza a decirle: no lo he visto. Y mi mamá le dice: ¿no es el que está ahí sentado? Entonces yo me paro, voy hacia ella. Cuando ella me ve drogado, comienza a llorar, comienza a quebrantarse. Recuerdo que me la llevé abrazada y ella iba llorando todo el camino. Llegamos a mi casa y estando ahí, mis hermanos, tengo 2 hermanos menores, se encontraban en un campamento de la iglesia. Ellos ya también comenzaban a ir a la iglesia cristiana. Ellos estaban en un campamento en la iglesia. Mi mamá le habla al líder de jóvenes y le dice que si podía ir a mi casa. Él llega y me comienza a hablar de Jesucristo. Ahí por primera vez abrí mi corazón a Jesucristo. Él me dice: ¿quieres hacer la oración de fe? Yo le dije: claro, y acepté a Cristo en mi corazón. Quizás en ese momento mi vida quizás no cambió, pero ¿sabes qué? Mi vida ya estaba marcada por Dios. Jesucristo ya había entrado en mi corazón. Ya había sido marcado y apartado por Dios. Aparte de que mi madre tenía una promesa que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y sabes, por primera vez acepto a Jesús en mi corazón. Y eso comenzó a sentir yo más la necesidad de Dios. Y cuando ya estaba cansado de los problemas, cuando ya estaba cansado de la vida que llevaba, recuerdo que mi madre tenía un MP3. Recuerdo que por las noches yo iba a escondidas
y le agarraba ese MP3 que tenía canciones cristianas. Recuerdo muy bien que yo me cobijaba, me ponía los audífonos y comenzaba a escuchar esa canción. Y nunca se me va a olvidar esa canción que escuchaba de Levanto mis manos. Y recuerdo que estando ahí empezaba a llorar y a llorar y a llorar, porque había tenido una vida desordenada y porque no podía cambiar. Porque yo quería ser un hijo para mis padres, un buen hijo, y no podía porque me encontraba atado en el vicio de las drogas. ¿Sabes? Dios ya estaba tratando conmigo. Dios ya estaba tratando con mi corazón. Ya en mi corazón había esa necesidad de buscar al Dios vivo. Y mi madre, recuerdo que me comienza a llevar a la iglesia a fuerzas, porque yo no quería ir a la iglesia. Fíjese, a pesar de que yo tenía la necesidad, yo no quería aceptarme a Cristo. Me empieza a llevar a la iglesia a la fuerza. Yo comienzo a ir a una discoteca los domingos por la tarde. Entonces mi madre me dice: ¿sabes qué? Si tú no vas a la iglesia, no vas a poder ir a la discoteca. Y yo tenía que ir ahí, a la iglesia. Mis amigos comenzaron a burlarse de mí. Pero ¿sabes? Recuerdo una vez, un domingo, estando yo en la iglesia, yo tenía el pelo largo, tenía trenzas, y estando yo en la parte de atrás, recuerdo ese domingo que jamás se me va a olvidar. Recuerdo que llegué y estaba en el momento de la adoración. Entonces la iglesia estaba totalmente en adoración. La iglesia estaba totalmente entregada, adorando a Dios. Y sabes, me encontraba ya en un ambiente no de destrucción, no, como lo solía hacer. Tampoco me encontraba en un ambiente de drogadicción, no. Ahora me encontraba en un ambiente donde la presencia de Dios, donde la presencia del Espíritu Santo estaba en ese lugar. Y recuerdo muy bien que sentí algo en mi corazón que entró. Y recuerdo que comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y mi padre estaba al lado. Yo no quería que él me viera, así que yo me senté, me cubrí el rostro y comencé a llorar y a llorar. Yo no sabía lo que había entrado en mi corazón, pero hoy sé que era la presencia del Espíritu Santo la que estaba cambiando mi vida. Hoy sé que era la presencia de Dios que me estaba diciendo: aquí estoy, aunque me has dado la espalda por años, yo estoy contigo. Era el Espíritu Santo que estaba quebrando ese corazón duro que yo tenía. Y a pesar de que muchas veces le había dado la espalda, Dios me estaba demostrando su amor y su misericordia. Sabes, de ahí comenzó a cambiar todo. Recuerdo que el domingo siguiente voy otra vez a la iglesia. Invitan a un predicador de fueras. Y cuando el predicador hace el llamado para recibir a Cristo, volví a sentir ese calor en mi corazón que me impulsaba hacia allá. Y sabes, el 1 de marzo del año 2009 acepto a Jesús en mi corazón. Y mi vida comienza a cambiar. Mi vida comienza a ser transformada. Comencé a dejar las drogas. Comencé a juntarme, ya no juntarme con pandillas. Comencé a dejar todo por seguir a Cristo. Y no solamente el 1 de marzo yo acepté a Cristo Jesús en mi corazón, sino también mi novia, que hoy es mi esposa. Y sabes que ya hace casi 12 años que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y ahora servimos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él cambió nuestras vidas, porque Él nos sacó de lo más sucio. Cuando la gente nos había señalado, cuando la gente quizás había dicho que no había un cambio para mi vida, Dios vino y transformó totalmente mi vida. El psicólogo no pudo, el hipnotista tampoco. Pero cuando Jesucristo entró a mi corazón, cuando yo tuve un encuentro con la presencia del Espíritu Santo, mi vida jamás volvió a ser la misma. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguna persona que tenga un encuentro con Dios, no hay ninguna persona que tenga un encuentro con la presencia del Espíritu Santo que su vida vuelva a ser la misma. Cuando tienes un encuentro con Dios, tu vida cambia y tu vida es restaurada y transformada por el poder de Dios. Sabes, mis amigos no podían creer del cambio en mi vida.
Pues muchas de las veces yo los inducía a hacer cosas malas. Ellos no podían creer lo que Dios había hecho en mi vida. Hoy en día me siguen felicitando. Hace algunas horas atrás estaba en el mercado, pasa un amigo que hace muchos años no miraba, me abraza y me felicita y me dice: ¿sabes qué? Qué bueno que sigues en el camino de Dios. Ora mucho por mí. Comencé a cambiar, comencé también a hablarle a mis amigos. Algunos de mis amigos comenzaron a convertirse también al evangelio. Y Dios comenzó a cambiar totalmente mi vida. Y sabes, ahora le sirvo a Dios por agradecimiento a lo que Él hizo conmigo, por agradecimiento a que en esos momentos de desesperación que yo me encontraba, Él se apiadó de mí y Él tuvo misericordia. Hoy actualmente me congrego en una iglesia que se llama Iglesia Casa del Padre, bajo la cobertura de mis pastores Carlos Briones y Brenda Coronado. No solamente me congrego hoy, sino también sirvo en un ministerio que se llama Ministerio Sembrando Vida. Y sabes, este ministerio tiene como misión poder llegar a las personas que se encuentran en la calle, personas con problemas de drogadicción, personas con problemas de prostitución. Y sabes, hoy en día trabajamos en las calles. Tenemos un lema que dice: las calles son nuestro púlpito. Y sabes, son arriba de 100 jóvenes apasionados por Dios, que hoy sirven a Dios con todo su corazón. Jóvenes que en otro tiempo también llevaban una vida desordenada, que en otro tiempo también llevaban una vida vacía, pero que hoy sirven a Dios con todo su corazón. Y sabes, hoy me siento orgulloso de que no solamente Dios haya cambiado mi vida, sino que también me haya dado una familia. Ahora inculco a mis hijas a poder servir a Dios, porque yo no quiero que pasen por la misma situación que yo pasé. Y sabes, por mucho tiempo busqué un cambio en mi vida y no lo tuve. Quizás tú que me estás viendo en esta transmisión has intentado por muchas partes cambiar tu vida y no has podido. Quizás mucha gente te ha señalado. Quizás has tratado de cambiar y sabes que no has podido. Pero hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Es que Dios puede hacer un cambio en tu vida. Es que no importa lo que la gente esté pensando de ti. No importa si la gente te señala. No importa si la gente no cree en ti. ¿Sabes qué? Dios cree en ti. Y no importa la situación la cual tú estés viviendo. ¿Sabes? Zaqueo vivía una situación no muy buena, pero Jesús vino a su vida y cambió totalmente su vida. Quizás tú también te encuentras en un problema de drogas y no has podido salir de ahí. Hoy quiero decirte que la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo puede hacer un cambio en tu vida, tú que me estás viendo. Y sabes, yo quiero orar por ti. Hace mucho tiempo la gente me señalaba y la gente hablaba de mí, decía que yo no iba a cambiar. Pero hoy predico la palabra de Dios. Hoy Cristo cambió mi vida y lo puede hacer también con tu vida. Y yo quiero hacer una oración por ti, tú que me estás escuchando. Y si tú estás en tu casa y estás viendo esta transmisión, yo quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Y quiero hacer esta oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hace algunos años atrás, Padre, tú cambiaste mi vida. Señor, tu amor, Señor, es incondicional, Padre. Tu amor es inquebrantable, Padre. Tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Padre, así como tú cambiaste mi vida, Señor, así te pido, Padre, que cambies la vida de aquella persona que se encuentra atrás de ese celular, de esa computadora, Padre. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que así como hace 11 años cambiaste y transformaste mi vida, Dios, y que yo tuve un encuentro contigo, así, Señor, esas personas que te necesitan puedan tener un encuentro contigo. Tu palabra dice: venid a mí, todo el que esté cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Si esa gente se siente cansada de la vida, si esa gente se siente cansada de los problemas, Padre, permite que descansen en tu presencia y que los puedas hacer libres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, tú eres soberano con nosotros, y porque tu amor, Señor, no tiene fin. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios en esta noche? Y sabes, yo hace años tenía la necesidad de buscar a Dios. Y mi necesidad me impulsó a ir a una iglesia y a buscar a Dios. Quizás en este tiempo tú estás pasando por alguna necesidad. Quizás no es problema de drogas, pero hoy queremos orar por tu vida. Yo no me quiero ir de acá sin antes orar por ti y declarar una palabra para tu vida. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche?